Hola, soy Marcela Mendoza Río Frío y quería contarte qué cosa es eso del fracaso de la red dorsal. Bueno, la red dorsal es un proyecto para brindar infraestructura para montar internet que nació como una gran iniciativa, con muy buenas intenciones, pero que resultó siendo un ejemplo de todo lo que no se debe hacer. ¿Qué pasó? Mira, en el 2011 se formó una comisión, un grupo de entre expertos, políticos, y empezaron a debatir y a ver cómo se podía solucionar el problema de conectividad del país. ¿Por qué? Porque resulta que solo la costa tenía acceso a internet de banda ancha fijo. La sierra y la selva no tenían redes de infraestructura de comunicaciones, redes fijas, que son el cable de fibra óptica, no había en la sierra y en la selva. Entonces se debatió y se hicieron una serie de reuniones, etcétera, y se concluyó que lo ideal era que el Estado asumiera la construcción de la red de fibra óptica a nivel nacional. Los operadores privados que teníamos en aquel entonces, principalmente Telefónica y Claro, decían que no era rentable para ellos ir a esas zonas, porque no había suficiente masa crítica, etcétera, y era muy costoso montar la red, y entonces no llevaban esa infraestructura a esas zonas. Entonces la alternativa era que el Estado lo construyera. En el caso de los privados, lo que hacían era en las zonas donde tenían clientes, o se optaba por satelital, que es muy caro también, o se optaba por señales de microondas, pero no había fibra óptica. Entonces, en el 2013 se arma una ley, que es una ley de promoción de la banda ancha. Esta ley establece el objetivo de formar esta red dorsal, de construirla, digamos. En el 2014 se hace un concurso público, había un único postor y ese único postor ganó, que era Azteca, un grupo mexicano. Ellos firmaron un acuerdo con el Estado bajo una modalidad que en aquel entonces era muy novedosa, que era una APP, una asociación pública-privada. ¿Qué quiere decir? Que Azteca ponía la plata inicial y montaba la obra en 2 años, en el 2016 estaba lista y así fue, y el Estado le iba a devolver en 20 años la plata a Azteca, le iba a ir pagando de a poquitos esa plata a Azteca y le iba a devolver el costo de la construcción de la obra. Además, Azteca iba a estar por 20 años manteniendo la obra, es decir, se iba a encargar de mantener la fibra óptica. Esta fibra óptica es como una carretera. Esa carretera hay que darle mantenimiento. Y los operadores de telecomunicaciones iban a usar esa carretera y ellos iban a hacer como los carros, los ómnibus que pasan por la carretera, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea de este proyecto? La idea era que los operadores privados, no solo los grandes como Telefónica y Claro, sino los chiquitos también, que hay un montón a nivel regional, los que ofrecen cable, en fin, hay un montón de empresas chiquititas que ofrecen servicios de telecomunicaciones. La idea era que todos ellos contrataran a la red dorsal por el tráfico, por el uso de esa carretera. Entonces, ellos la contrataban y iban a pagar, ¿no? Entonces, así se diseñó el contrato y se diseñó el modelo. Incluso soñaban o se creía que iba a haber ganancia, o sea, que iban a tener clientes suficientes y que iban a poder incluso repartirse las ganancias. Lamentablemente esto no ocurrió, y no ocurrió por varias razones. Una de ellas es que el contrato establecía que la tarifa tenía que ser fija, es decir, cualquiera que quisiera usar esa carretera, esa red dorsal de fibra óptica, tenía que pagar $27. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que en paralelo que se estaba diseñando la red dorsal, vino una licitación de espectro para telefonía móvil y se ofreció como para ganar la licitación que quien la ganara conectara a una serie de cantidad de pueblos. Para conectar a esos pueblos, el ganador, que fue Vitel, la vietnamita, tenía que tender fibra de todas maneras. Entonces ellos tendieron fibra y empezaron a tender fibra en la sierra. Entonces los operadores de la competencia, es decir, Claro y Movistar, dijeron, no, nosotros no nos vamos a quedar atrás porque no queremos perder esos clientes móviles. Entonces también empezaron a tender fibra. Y al final, cuando era el 2016 y Azteca tuvo lista su obra, el 60% de las zonas en las que estaba la red estatal, digamos, o público-privada, que era la estatal con Azteca, el 60% de la red ya tenía competidores, por lo menos 2, 3 competidores. Estaban los operadores privados ya con redes tendidas, cuando en el 2011 no había nadie. Entonces, el problema era que ellos tenían tarifa fija. Azteca tenía que cobrar $27 por mega. En cambio,
los otros operadores cobraban $5, $10, $7. Y si les contratabas más barato salía. Entonces, no tenía ningún sentido el negocio, no tenían cómo ganar clientes. Además de eso, había otro gran problema. Y es que la red dorsal se diseñó pensando en que la red dorsal era como el tronco y las ramas principales de un árbol. Llegaba a las principales capitales de provincias del país. Y luego se diseñaron otro conjunto de 21 proyectos regionales que eran más chiquitos, que eran para cada región, o sea, uno para Tumbes, uno para Arequipa, otro para Amazonas, otro para Cusco, en donde se contrataba a otro operador para que montara una red que serían como las ramas de los árboles, ¿no? Las que llegan a las casas. Entonces, la red dorsal solo sirve para llevar el internet hasta la capital. De ahí tiene que haber una conexión con esa red regional que lleva a los distritos y a las distintas instancias más pequeñas la señal. ¿Qué pasó? Pues que esos proyectos se atrasaron por un montón de problemas y estuvieron casi 3 años después. Empezaron a estar listos los primeros, cuando en 2016 ya deberían haber estado listos. Y en 2019 ya deberían haber estado todos listos. En 2019 recién habían 2 listos. ¿Qué pasó? Vino la pandemia y no habían estas redes, no estaban listas. Estas redes iban a conectar a los colegios, las postas y las entidades públicas. Entonces, estas entidades públicas iban a dar tráfico a la red supuestamente. Como eso no pasó, las entidades públicas no tenían internet. De hecho, en la pandemia muchos colegios no tenían internet. ¿Cuál fue el gran problema? La red está subutilizada. Estaba subutilizada en entonces y sigue subutilizada ahora. Nunca ha llegado al 10%, máximo está en el 7% que está ahora, que es lo máximo que ha conseguido. Entonces, el 90%, más del 90% de la red no se utiliza. Es red que se ha hecho y se ha pagado por el mantenimiento y se está pagando por su construcción y no se utiliza. Entonces, es un gran fracaso. Tanto es así que el contrato con Azteca se disolvió. Primero iba a ser de mutuo acuerdo, pero no se lograron poner de acuerdo y al final el Estado rompió palitos, se hizo el divorcio, rompió y ya no hay acuerdo con ellos. Y ahora el gran problemón es que hay que conseguir un nuevo operador que se encargue de mantener la red, mientras tanto la está manteniendo el Estado. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, cuando escuchen hablar de la red dorsal, ya saben a qué nos referimos. Gracias, ya sigo con más capítulos. Chao.